Mi marido me llamó a la oficina con una voz que nunca antes había escuchado. 20 minutos después, encontré nuestra casa rodeada de coches de policía y a mi hija temblando, rogándome que no entrara. Pero lo que vi en esa habitación manchada de sangre destruyó todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Y el mensaje en su móvil reveló una verdad aún más oscura que me hizo cuestionar cada momento de los últimos 16 años de mi vida. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar la historia, quiero saber desde qué ciudad me están viendo. Déjenlo en los comentarios. Ahora, vamos a la historia. Mi nombre es Sarafina Valente, y esa mañana de martes, 23 de abril, había algo pesado flotando en el aire. ¿Conocen esos días en que se despiertan y sienten una opresión en el pecho sin motivo aparente? Era exactamente así. La luz del sol entraba por la ventana de mi oficina en gruesos haces dorados, iluminando los planos arquitectónicos esparcidos en mi mesa de roble. Hojas y más hojas de papel vegetal, bolígrafo amarillo pegado a mis dedos, manchas de tinta azul en el rincón de mi mano izquierda que no podía quitar ni frotando con alcohol. Era arquitecta desde hacía 15 años. Me había graduado en la Universidad Federal, con honores, la primera de mi promoción. Construí mi carrera ladrillo a ladrillo, proyecto a proyecto, pero aquel proyecto era diferente. Alto Vale, un condominio de lujo que yo venía dibujando, redibujando, perfeccionando durante 8 meses. 6 torres residenciales, área de ocio con piscinas, canchas, espacio gourmet, jardines colgantes. Era el tipo de obra que define una carrera entera, el tipo de proyecto que hace que tu nombre aparezca en las revistas de arquitectura, que abre puertas para contratos internacionales. Sauron Castillo, el inversor, era un hombre exigente. 60 y tantos años, pelo blanco peinado hacia atrás, trajes italianos, reloj de oro en la muñeca. Había hecho fortuna en el sector inmobiliario y no aceptaba nada menos que la perfección. Nuestra reunión estaba marcada para las 14 horas, las 2 de la tarde. Él vendría con su equipo, ingenieros, consultores financieros, incluso un especialista en sostenibilidad ambiental. Todos iban a analizar cada detalle de mi trabajo con lupa. Tenía el estómago revuelto de esa manera que se pone cuando sabes que algo crucial está a punto de suceder. Había revisado todo 3 veces la noche anterior. Me quedé despierta hasta las 2 de la mañana, comprobando cálculos, ajustando perspectivas, garantizando que cada línea, cada curva, cada ángulo estuviera perfecto. Gustavo se había quejado. Había dicho que estaba obsesionada, que estaba poniendo el trabajo por delante de la familia. Pero él no entendía. Nunca entendió lo que mi trabajo significaba para mí. Yo siempre creí que podía equilibrarlo todo. El trabajo que amaba, el matrimonio con Gustavo, nuestra hija Julia de 15 años. Pero la verdad que yo tenía miedo de admitir incluso para mí misma, era que el equilibrio ya se estaba desmoronando desde hacía mucho tiempo. Solo que yo estaba demasiado ocupada para darme cuenta. O quizás me había dado cuenta y elegí ignorarlo, porque enfrentar la verdad era más aterrador que vivir en la ilusión. Gustavo había cambiado en los últimos 6 meses. No fue un cambio abrupto, sino gradual, como agua que se calienta despacio hasta hervir. Empezó a pasar horas en el móvil, siempre volteando la pantalla cuando yo me acercaba. Comenzó a salir a correr de madrugada, a las 5 de la mañana, volviendo a las 7 con la camisa empapada de sudor y aquel brillo extraño en los ojos. Dijo que necesitaba cuidar su salud, que el médico le había advertido sobre el colesterol alto. Yo le creí. Claro que le creí. ¿Por qué iba a dudar? Llegaba cada vez más tarde del trabajo. Gustavo era consultor financiero en una empresa de tamaño medio en el centro de la ciudad. El horario normal terminaba a las 18 horas,
las 6 de la tarde, pero él comenzó a llegar a las 21, 22 horas, 9, 10 de la noche. Decía que tenía informes que terminar, clientes internacionales en diferentes zonas horarias, reuniones por videoconferencia. Siempre tenía una explicación. Y yo, tonta, me las tragaba todas. La intimidad entre nosotros murió. Hacía 3 meses que no teníamos ninguna relación. Cada vez que me acercaba a él en la cama, decía que estaba cansado, estresado, con dolor de cabeza. Se daba la vuelta y dormía. O fingía dormir. Yo me quedaba allí, mirando el techo en la oscuridad, sintiendo aquella soledad helada crecer dentro de mi pecho, preguntándome si el problema era yo, si había engordado, envejecido, me había vuelto menos interesante, si estaba trabajando demasiado y descuidándolo. Pero aquella mañana, con los planos de Alto Val esparcidos delante de mí y la reunión más importante de mi carrera acercándose, empujé esos pensamientos al rincón oscuro de mi mente, donde guardaba todas las cosas que no quería enfrentar. Me enfoqué en el trabajo, porque el trabajo tenía sentido. El trabajo tenía lógica, estructura, resultados tangibles. Mi equipo estaba en la sala de reuniones preparando la presentación. Marina, mi asistente. Una joven de 28 años, llena de energía e ideas brillantes. Carlos, el dibujante técnico, meticuloso hasta la última coma. Renata, la ingeniera civil que comprobaba mis cálculos estructurales. Habíamos trabajado juntos durante meses enteros en este proyecto. Ellos sabían cuánto significaba para mí. Eran las 11:43 de la mañana cuando mi móvil vibró en la mesa. La pantalla se encendió con su nombre, Gustavo. Miré el teléfono con aquella mezcla de irritación y preocupación. Él nunca llamaba a esa hora. Nunca. Gustavo sabía que yo estaba ocupada por la mañana, enfocada, inmersa en el trabajo. Teníamos un acuerdo tácito. Él no me molestaba antes del almuerzo, a menos que fuera urgente. Tomé el teléfono y atendí, ya preparada para decir que estaba ocupada, que llamaría después. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, su voz me golpeó como una bofetada. Sarafina, vuelve a casa ahora. No era una petición. Era casi un grito ahogado, como si estuviera intentando controlar el pánico y fallando miserablemente. La voz estaba rota, sin aire, temblorosa. Gustavo era el tipo de hombre que nunca perdía la compostura. En 16 años de matrimonio, lo había visto estresado, frustrado, irritado, pero nunca desesperado. Nunca aterrorizado de esa manera. Gustavo, ¿qué pasó? Mi corazón comenzó a latir más rápido. El estómago se me apretó. Julia, ¿está bien? Solo ven, ahora. No preguntes, solo ven. ¿Pero qué? Ahora, Sarafina. Él gritó. Él nunca me gritaba. Y entonces, silencio. Colgó. Me quedé mirando la pantalla negra del móvil, la sangre pulsando en mis sienes. Algo estaba muy, muy mal. Las manos me empezaron a temblar. Me levanté de la silla tan rápido que giró y golpeó la mesa detrás de mí. Marina estaba pasando por el pasillo llevando una pila de impresiones cuando me vio saliendo corriendo. Sarafina, ¿está todo bien? La reunión es dentro de emergencia, conseguí decir. La voz me salía extraña, aguda. Emergencia familiar. Necesito irme. Me llaman si necesitan algo. No esperé respuesta. Cogí mi bolso, mi llave del coche, y prácticamente corrí por el pasillo. La oficina estaba en el 12º piso de un edificio comercial en el centro. Apreté el botón del ascensor 3 veces, 4, como si eso fuera a hacerlo llegar más rápido. Cuando las puertas finalmente se abrieron, entré y me quedé allí, sola en aquella caja de metal bajando, intentando respirar, intentando pensar.
Julia. Tenía que ser algo con Julia. Ella estaba bien cuando salió para la escuela esta mañana. Yo la llevé, como siempre. Desayunamos juntas, tostadas con mermelada de fresa, zumo de naranja. Se estaba quejando de un examen de química, preocupada por la nota. Una mañana completamente normal. ¿Qué podría haber pasado en 3 horas? ¿Accidente? ¿Se había desmayado en la escuela? ¿Se había lastimado en la clase de educación física? Dios mío. ¿Y si era algo grave? ¿Y si estaba en el hospital? Pero entonces, ¿por qué Gustavo me mandó ir a casa y no al hospital? Las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja. Crucé el vestíbulo corriendo, mis tacones golpeando el mármol. El guardia de seguridad me miró asustado, pero no me detuve a explicar. Empujé la puerta giratoria y salí a la calle. El sol estaba fuerte, el aire caliente, húmedo, pegándose a la piel. Abrió en pleno otoño, pero parecía verano. El aparcamiento estaba al otro lado de la calle. Esperé exactamente 5 segundos a que el semáforo abriera antes de cruzar corriendo entre los coches. Bocinas. Alguien gritó. No me importó. Llegué a mi coche, un sedán plateado que había comprado hacía 2 años. Lo abrí, entré, puse la llave en el contacto con las manos temblando tanto que casi la dejo caer. Encendí el coche y salí del aparcamiento acelerando. El trayecto de casa a la oficina normalmente llevaba 25 minutos, a veces 30 si el tráfico estaba malo. Yo estaba determinada a hacerlo en 15. Tomé la avenida Paulista en dirección a la zona sur. Mi casa estaba en el barrio Jardín das Acacias, una zona residencial tranquila, con calles arboladas y casas espaciosas. Nos habíamos mudado allí hacía 5 años, justo después de que mi padre muriera y me dejara la propiedad. Era una casa hermosa. 2 pisos, 4 habitaciones, jardín grande, piscina en el fondo. Yo misma la había reformado, obviamente. Había puesto ventanas enormes para aprovechar la luz natural, cambiado la disposición de las habitaciones, creado una oficina en el segundo piso con vistas a los árboles. Conduje en piloto automático, la mente corriendo más rápido que el coche. Intenté llamar a Gustavo. Sonó. 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 Buzón de voz. Llamé de nuevo. Mismo resultado. Llamé a Julia, una vez. Cayó directo al buzón de voz, como si el teléfono estuviera apagado. Mi estómago dio un vuelco. Algo estaba definitivamente mal. El tráfico estaba sorprendentemente ligero. Conseguí coger todos los semáforos en verde. 18 minutos después de salir de la oficina, giré en la Rua das Hortensias, nuestra calle. Y fue cuando lo vi. Coches de policía. 3 coches de la policía militar estacionados frente a mi casa. Las luces azules y rojas girando en silencio, lanzando sombras coloridas en las fachadas blancas de las casas vecinas. Había gente en la acera. Doña Claudia, la vecina de al lado, estaba en su balcón con la mano tapando la boca, los ojos muy abiertos. El señor Mario, que vivía en la casa de enfrente, estaba parado en medio de la calle sujetando la correa de su perro Golden Retriever, pero no estaba mirando al perro. Estaba mirando mi casa. Todo el mundo estaba mirando mi casa. Pisé el freno tan fuerte que el cinturón de seguridad se bloqueó y me lastimó el hombro. El coche se detuvo torcido, mitad en la calle, mitad encima de la acera. Ni me preocupé en aparcar bien. Apenas conseguí abrir la puerta. Las piernas me temblaban. Cuando salí, el aire era diferente, pesado, cargado de algo malo. Fue cuando vi a Julia, mi hija, mi niña. Salió corriendo del portón de la casa, el rostro completamente destrozado, ojos rojos e hinchados,
rímel corrido en rastros negros por las mejillas, pelo castaño pegado a la frente sudada. Llevaba el uniforme de la escuela, la blusa blanca arrugada, la falda a cuadros torcida. Parecía haber envejecido 10 años en una mañana. Me alcanzó en medio de la calle y me agarró por los brazos con tanta fuerza que dolió. Sus manos estaban heladas a pesar del calor. «Mamá, no entres ahí». La voz le salió en un susurro desesperado, agudo, roto. «Por favor, mamá, no entres. Papá no quiere que veas. Él dijo que no vieras». «Julia, ¿qué pasó?» Yo estaba gritando ahora, sujetándole el rostro con ambas manos. «¿Qué pasó? ¿Estás herida? ¿Dónde está tu padre?» Ella comenzó a llorar. No aquel llanto delicado, sino sollozos violentos que sacudían todo su cuerpo. Intenté atraerla a un abrazo, pero se resistió, todavía intentando impedirme ir a casa. «Mamá, hay un hombre muerto ahí dentro. Y papá lo mató». El mundo se detuvo, literalmente se detuvo. Los sonidos a mi alrededor se amortiguaron, como si estuviera bajo el agua. Un hombre muerto. Gustavo mató a alguien. Las palabras no tenían sentido, no podían tener sentido. «¿De qué estás hablando, Julia? ¿De qué estás...?» Pero en aquel momento, algo más fuerte que el miedo se apoderó de mí. Era la necesidad. Necesidad de saber. Necesidad de ver. No podía quedarme allí parada sin entender. Solté a Julia con delicadeza, pero con firmeza, y comencé a caminar hacia el portón. Ella intentó sujetarme, pero me zafé. Crucé el portón. El jardín delantero estaba intacto. Los rosales que había plantado la primavera pasada estaban en flor, rosas rojas y amarillas balanceándose en la brisa suave. El contraste era obsceno, belleza y horror en el mismo espacio. La puerta principal estaba entreabierta. 2 policías militares estaban allí, uno hablando por radio, el otro anotando algo en un cuaderno. Cuando me vieron, se miraron entre sí. Había algo en su mirada, pena o tal vez incomodidad. El tipo de mirada que le das a alguien que está a punto de ver su vida destrozada. «¿Usted es la dueña de la casa?», preguntó el policía más viejo. Debía tener unos 50 años, bigote canoso, barriga prominente. «Soy yo. Mi nombre es Serafina Valente. Esta es mi casa». «¿Qué está pasando?» «Señora, ¿es usted la esposa del señor Gustavo Valente?» «Sí». «¿Dónde está? ¿Qué pasó aquí?» El policía respiró hondo. «La señora necesita prepararse. La escena ahí dentro es fuerte. Si prefiere esperar aquí mientras...» «No, quiero entrar. Ahora». Él dudó. Luego dio un paso a un lado. «Está bien». Pero le advertí. Empujé la puerta y entré. El olor me golpeó antes que cualquier otra cosa. Metálico. Dulce y metálico al mismo tiempo. Nauseabundo. Sangre. Yo conocía aquel olor. Porque una vez Julia se había caído de la bicicleta cuando tenía 7 años y se abrió la barbilla tan profundo que se le podía ver el hueso. La llevé corriendo a urgencias y me quedé sujetando una compresa en su herida mientras conducía. El coche olía a sangre durante días, incluso después de que limpié. Pero esto era diferente. Esto era mucho más fuerte. Mucho más. La sala de estar estaba destrozada. Completamente destrozada. Las paredes blancas que había pintado personalmente 3 años atrás estaban salpicadas de rojo. Gotas. Manchas. Una clara marca de mano ensangrentada en la pared cerca de la escalera, como si alguien se hubiera apoyado allí. La mesa de centro de cristal estaba volteada de lado, una grieta atravesando el tablero. La lámpara de pie, aquella que había comprado en una feria de diseño en São Paulo por $1,200, estaba caída en el suelo con el tallo torcido y la cúpula abollada.
Los cojines del sofá estaban esparcidos. Uno de ellos tenía una mancha oscura y húmeda. Y en el centro de la sala, ocupando todo el espacio entre el sofá y la estantería, había un cuerpo, cubierto con una sábana blanca que ya estaba empapada de rojo en el centro, formando una mancha irregular que parecía una flor macabra. Mis piernas casi fallaron. Necesité apoyarme en el marco de la puerta para no caer. El estómago se me revolvió violentamente y por un segundo pensé que iba a vomitar allí mismo. Respiré hondo por la nariz, intentando controlarme. Fue cuando vi a Gustavo. Estaba sentado en el suelo, la espalda apoyada en la pared, las piernas estiradas delante de él. Y estaba esposado. Las manos sujetas delante del cuerpo, las muñecas rojas donde el metal apretaba. Tenía sangre por todas partes. En la camisa blanca social que se había puesto esta mañana cuando salió a trabajar. En el rostro, en el cuello, en las manos. El pelo castaño estaba de punta, pegado de sudor y otra cosa que no quería identificar. Pero lo peor eran sus ojos, vidriosos, vacíos, como si estuviera mirando algo que nadie más podía ver. La boca entreabierta, respirando rápido y superficialmente, el pecho subiendo y bajando de forma irregular. Un hombre estaba agachado a su lado, traje gris oscuro, camisa blanca sin corbata, un pequeño cuaderno en la mano. Cuando me vio, se levantó. Era alto, 1,80 y tantos. Pelo negro con canas en las sienes, rostro cansado, surcos profundos a los lados de la boca. Ojos castaños que parecían haber visto ya todo lo malo que existe en el mundo. Señora Valente. Tenía una voz grave, controlada. Soy el delegado Alden Rocha, investigador de la Policía Civil. Siento mucho que la señora tenga que pasar por esto. Mi voz salió en un hilo tan fino que apenas se podía oír. ¿Qué pasó aquí? El delegado miró a Gustavo y luego de vuelta a mí. Su marido alega legítima defensa. Según su declaración, él estaba en casa trabajando cuando esta persona invadió la residencia y lo atacó con un cuchillo. Él reaccionó. La lucha resultó en la muerte del invasor. ¿Invasor? Miré la sábana, al cuerpo debajo de ella. ¿Quién es? El delegado consultó el cuaderno. La identidad todavía está siendo confirmada por los peritos. Pero había una licencia de conducir en el bolsillo del pantalón. El nombre es Marcelo Antúnez Ferreira, 32 años. Dirección registrada en la zona este. Marcelo. Rodé el nombre en mi cabeza. No conocía a ningún Marcelo. Nunca había oído a Gustavo mencionar ese nombre. Miré a mi marido. «Gustavo, Gustavo, ¿quién es ese hombre?» Él no respondió. No me miró. Apenas continuó mirando a la nada, los labios moviéndose sin sonido, como si estuviera conversando con alguien que solo él podía ver. «¿Señora Valente?» El delegado continuó. Había algo en su tono ahora, algo más duro. Hay algunas inconsistencias en el relato de su marido que necesitan ser aclaradas. ¿Qué tipo de inconsistencias? No hubo allanamiento, ninguno. La puerta principal estaba cerrada con llave cuando llegamos. Su marido fue quien abrió. La puerta trasera también está cerrada por dentro. Todas las ventanas intactas, cerradas. El sistema de alarma no se disparó. Mi cerebro intentó procesar. Entonces, ¿cómo entró? Esa es una de las preguntas que necesitamos responder. Esperó, observando mi reacción. También encontramos el arma, un cuchillo de cocina. Estaba en la mano de la víctima cuando su marido llamó a emergencias. Pero algo es extraño. ¿Qué? No hay huellas dactilares de la víctima en el cuchillo, solo de su marido. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué significa eso? Puede significar varias cosas.
Puede ser que la víctima estuviera usando guantes que fueron retirados después. Puede ser que el cuchillo haya sido puesto en su mano después de la muerte. Dependerá del informe pericial. Me giré hacia Gustavo de nuevo. La voz me salía más alta, más desesperada. Gustavo, habla conmigo. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué estaba aquí? Finalmente se movió. Giró la cabeza despacio en mi dirección. Sus ojos se enfocaron en mí, pero era como mirar a un extraño. No había nada allí, ninguna emoción, ningún reconocimiento real. Tuve que hacerlo, dijo. La voz estaba ronca, áspera. Tuve que hacerlo. ¿Hacer qué? ¿De qué estás hablando? Él abrió la boca para responder. Pero en aquel momento lo vi. El móvil. Su móvil estaba en la mesita del pasillo, a unos 3 metros de donde yo estaba. La pantalla estaba encendida y había una notificación. Un nombre parpadeó en la pantalla durante quizás 2 segundos antes de apagarse. Pero fue tiempo suficiente para que yo leyera. Marceline, aquel nombre, ese maldito nombre. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Marceline Duarte, la entrenadora personal. La mujer que Gustavo había contratado 6 meses atrás para ayudarlo a ponerse en forma. Ella era hermosa. Pelo rubio platino, cuerpo esculpido, dientes blancos perfectos, piel bronceada. Usaba esas ropas de gimnasia ajustadas que dejaban todo a la vista. Yo había sentido celos la primera vez que la vi. Un pinchazo feo y verde en el pecho cuando Gustavo llegó a casa y habló animado sobre la nueva entrenadora que iba a revolucionar su vida. Pero me lo tragué. Siempre me lo tragaba. Porque confiaba en él. Confiaba. Ahora, mirando aquel nombre en la pantalla, algo frío y cortante se instaló en mi pecho. Crucé la sala, pasando peligrosamente cerca del cuerpo en el suelo, y cogí el móvil antes de que alguien pudiera impedírmelo. Señora, eso es evidencia. El delegado comenzó, pero yo ya lo había desbloqueado. Gustavo nunca cambió la contraseña. Era la fecha de cumpleaños de Julia. 2307. 23 de julio. El mensaje de Marceline estaba allí, enviado hacía 10 minutos. Marceline. ¿Lo hiciste? ¿Descubrió la verdad? Mi mano comenzó a temblar tanto que casi dejó caer el móvil. Deslicé la conversación hacia arriba. Había mensajes. Muchos mensajes. Días, semanas, meses de mensajes. Marceline. Amor, ¿cuándo vas a tener el coraje de terminar con ella? Gustavo. Pronto. Solo necesito el momento adecuado. Marceline. Dijiste eso hace 2 meses. Estoy cansada de ser la otra. Quiero poder salir contigo sin esconderme. Gustavo. Tú no eres la otra, Marcy. Ella es la que está en el camino. Amor. Él la llamaba amor. El hombre con quien me había casado, con quien compartía una cama desde hacía 16 años, estaba llamando a otra mujer amor. Continué deslizando. Las lágrimas comenzando a empañar mi visión. Marceline. ¿Y aquel plan que conversamos? ¿Todavía crees que es la mejor opción? Gustavo. No veo otra salida. Si pido el divorcio, ella se quedará con la mitad de todo. Y la casa está a su nombre por la herencia. Voy a perderlo todo. Marceline. ¿Pero y Marcelo? ¿De verdad crees que él va a hacerlo? Gustavo. Él necesita el dinero. Ya le di 50,000 de adelanto. Él lo hará. 50,000. El aire salió de mis pulmones. Continué leyendo, cada palabra siendo una puñalada. Marceline, ¿cuándo será? Gustavo. Mañana. Yo voy a estar en el trabajo. Ella siempre vuelve a casa a la hora del almuerzo, los martes, para buscar esos documentos que olvida. Parecerá asalto que salió mal. Yo voy a estar en el trabajo. Coartada perfecta. Marceline. ¿Y después? Gustavo.
Después esperamos unos meses. Hago el luto. Nos mudamos a otro estado. Empezamos de nuevo. Con el dinero de su seguro nos da para vivir bien, muy bien. La sala comenzó a girar. Seguro. Él estaba hablando de mi seguro de vida. Yo tenía una póliza de $1.500.000. Gustavo era el beneficiario. Si yo moría, él heredaría todo. La casa que estaba a mi nombre, las inversiones financieras que mi padre me había dejado, algo en torno a $2 millones. Y el seguro. Más de 3,5 millones en total. Él había planeado matarme. Había contratado a alguien para asesinarme. El hombre con quien me había casado, el padre de mi hija, el hombre que yo amaba, había pagado $50,000 para que alguien viniera aquí y me matara. Pero algo había salido mal. Yo no estaba aquí. Estaba en la oficina. Y Marcelo había venido aún así. Y Gustavo... Oh, Dios mío. Gustavo había matado a Marcelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué entró en pánico? ¿Por qué Marcelo amenazó con contarlo todo? ¿O por qué Gustavo, en el último segundo, se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer e intentó impedirlo? Lo miré, el móvil todavía en mi mano temblando. El delegado había cogido el teléfono y estaba leyendo también, la expresión volviéndose cada vez más dura. «Señor Valente». El delegado se acercó a él. «¿Usted conocía a Marcelo Antúnez Ferreira?» Gustavo no respondió, apenas cerró los ojos. «Sí, señor Valente, hay mensajes en este teléfono que sugieren que usted contrató a la víctima para cometer un crimen. Esto cambia completamente la naturaleza de esta investigación». Se giró hacia los policías en la puerta. «Pueden llevarlo. Prisión en flagrante, sospecha de homicidio doloso y contratación de asesino». «No». La palabra salió de Gustavo por primera vez con emoción real. Un grito ronco. «No, ustedes no entienden. Cambié de idea. No iba a dejar que sucediera. Entonces, ¿por qué está muerto? ¿Por qué él no aceptó?» Gustavo estaba gritando ahora, intentando levantarse, pero los policías ya estaban a su lado, sujetándolo. «Lo llamé anoche. Dije que ya no iba a hacer eso, que había cambiado de idea, que podía quedarse con el adelanto, pero que ya no quería más. Y él dijo que no. Dijo que conocía gente peligrosa, que si yo no pagaba el resto, él iba a matarme y después iba a ir detrás de ti y de Julia». Los policías lo levantaron a la fuerza. Gustavo continuó hablando, las palabras saliendo atropelladas. «Él vino aquí hoy para extorsionarme. Quería 100,000 más. Dijo que si no pagaba, iba a contarlo todo a la policía. Iba a decir que yo lo contraté para matarte. Entré en pánico. Peleamos. Él cogió un cuchillo de la cocina. Vino hacia mí. Le quité el cuchillo y se desmoronó. Las piernas le fallaron y los policías necesitaron sujetarlo para que no cayera. Sollozos violentos sacudían sus hombros. Yo no quería. Juro que no quería. Solo estaba con tanto miedo de perderlo todo. El trabajo estaba mal, las deudas aumentando. Y Marceline. Ella se quedaba en mi oído diciendo que ya no me amabas, que yo merecía ser feliz, que era una solución fácil. Fui un idiota, un maldito idiota cobarde. Yo estaba paralizada. No conseguía moverme. No conseguía procesar. Cada palabra suya era como cristal molido siendo clavado en mi garganta. Él estaba llorando, pidiendo disculpas. Pero todo lo que conseguía pensar era: él pagó a alguien para que me matara. Él eligió dinero y una amante en vez de mí, de nosotros, de Julia. Los policías lo arrastraron hacia afuera. Lo vi pasar. Doblado, destrozado. Parte de mí quería gritar, insultar,
golpearlo hasta que sintiera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Pero estaba entumecida, congelada. El delegado Rocha puso la mano en mi hombro con delicadeza. Señora Valente, sé que esto es un shock, pero voy a necesitar que la señora venga a la comisaría en los próximos días para prestar declaración formal. Yo solo asentí, incapaz de hablar. Peritos de la policía científica van a examinar la escena. La casa va a quedar precintada por al menos 24 horas. ¿La señora tiene dónde quedarse? De nuevo, apenas un asentimiento. Mi madre. Podía ir a casa de mi madre. Ella vivía al otro lado de la ciudad. Tenía espacio. El delegado me entregó una tarjeta. Cualquier cosa, llámeme. Salí de la casa caminando como un zombi. Julia estaba sentada en el bordillo de la acera, el rostro hundido en las manos. Cuando me vio, se levantó y corrió hacia mí. La abracé tan fuerte que probablemente la lastimé. Pero ella no se quejó. Apenas agarró mi cintura y lloró en mi hombro. Está todo bien, hija. Mentí. Está todo bien. Pero nada estaba bien. Y llevaría mucho tiempo hasta que algo estuviera mínimamente cerca de estar bien de nuevo. Comenten si están conmigo hasta aquí, porque necesito respirar antes de continuar. Y necesitan prepararse, porque lo que descubrí en los días siguientes fue aún peor. Pasamos aquella noche en casa de mi madre. Doña Beatriz tenía 71 años, cabello blanco siempre recogido en un moño, gafas de montura dorada. Había enviudado cuando yo tenía 20 años. Desde entonces vivía sola en una casa acogedora con un jardín lleno de orquídeas. Cuando llegamos a su puerta, poco después de las 19 horas, las 7 de la noche, Julia y yo estábamos destrozadas. Yo no había explicado nada por teléfono. Apenas dije que necesitábamos quedarnos allí algunos días. Mamá abrió la puerta, vio nuestros rostros y no hizo preguntas. Apenas abrió los brazos. Entren, voy a hacer té. Nos acomodamos en la habitación de invitados. Julia se acurrucó bajo la manta, a pesar de no hacer frío, y se quedó mirando a la pared. Bajé y encontré a mamá en la cocina preparando té de manzanilla y arreglando un plato con galletas. Madre, empecé, pero ella levantó la mano. No necesitas hablar ahora si no quieres, cuando estés lista. Pero yo necesitaba hablar. Necesitaba desahogarme antes de que aquello me asfixiara. Entonces le conté todo. La llamada de Gustavo, la casa rodeada de policías, el cuerpo, los mensajes, el plan de matarme, todo. Mamá escuchó en silencio. El rostro se le ponía cada vez más pálido. Cuando terminé, se levantó, caminó hacia mí y me abrazó tan fuerte que sentí sus hombros temblar. Mi niña, mi hija, gracias a Dios estás viva. Fue solo cuando ella dijo eso que caí en la cuenta de verdad. Yo podría estar muerta si Marcelo hubiera venido un día antes, si yo hubiera ido a casa a la hora que normalmente iba, si Gustavo no hubiera cambiado de idea. Yo estaría en una morgue ahora. Y Gustavo estaría representando el papel de marido de luto, cobrando el dinero de mi seguro. Planeando una vida nueva con Marceline, comencé a temblar. No un pequeño temblor, sino convulsiones violentas que sacudían todo mi cuerpo. Mamá me sujetó, me guió hasta el sofá. Me cubrió con una manta. Voy a buscar tu medicamento para la ansiedad. Yo ni siquiera sabía que ella sabía que tomaba medicamento para la ansiedad. Había empezado 6 meses atrás, cuando la presión del trabajo y los problemas en el matrimonio comenzaron a derrumbarme. Pero nunca le había contado a nadie. Era mi secreto sucio. Ella volvió con una pastilla y un vaso de agua. La tomé. Me quedé allí, envuelta en el sofá, hasta que el medicamento comenzó a hacer efecto y el mundo se volvió más borroso, más distante. Desperté en medio de la noche con el teléfono sonando. Eran las 2:47 de la mañana.
Un número desconocido. Atendí. Señora Valente, una voz femenina, profesional. Aquí es de la comisaría. El delegado Rocha pidió avisarle que arrestamos a Marceline Duarte. Marceline. El nombre fue como agua fría en la cara. Me desperté al instante. ¿Confesó? Inicialmente intentó negar implicación, pero cuando mostramos los mensajes, pidió un abogado. Sin embargo, antes de que llegara, hizo algunas declaraciones que fueron registradas. Dijo que la idea fue de su marido, que ella apenas lo apoyó, que no sabía que él realmente lo iba a hacer. Ella está mintiendo, posiblemente. Vamos a investigar. Solo quería mantener a la señora informada. Gracias. Colgué y me quedé mirando al techo en la oscuridad. Marceline. Aquella mujer había entrado en mi vida con una sonrisa perfectamente ensayada. Había conquistado a mi marido. Había plantado ideas venenosas en su cabeza. Me había convertido en un blanco. Y ahora estaba intentando hacerse pasar por víctima. Rabia. Por primera vez desde que entré en aquella sala manchada de sangre, sentí rabia real. No tristeza. No shock, sino una rabia caliente y cortante que quemaba en mis venas. En los días siguientes, la historia explotó en los medios locales. Consultor financiero contrata asesino para matar a esposa arquitecta. Entrenadora personal involucrada en plan de homicidio. A los periódicos les encantó. Mi foto, sacada de mi perfil profesional en el sitio web de la oficina, apareció en todos los portales de noticias junto a fotos de Gustavo siendo llevado esposado. Reporteros acamparon frente a la casa de mi madre. Yo dejé de salir. Dejé de atender el teléfono. Julia bloqueó todas sus redes sociales después de que compañeros de escuela comenzaron a mandar mensajes preguntando si era verdad que su padre era un asesino. Sauron Castillo, el inversor de Alto Valle, me llamó. Yo pensé que iba a cancelar el contrato. Pero él dijo, Serafina, sé por lo que estás pasando. Y quiero que sepas que el proyecto continúa. Cuando estés lista, lo retomamos. Sin prisa. Aquello rompió algo dentro de mí. Lloré por primera vez desde el incidente. Lloré tanto que mi madre se preocupó y casi llamó a un médico. Una semana después, una mujer apareció en la puerta. Alta. Probablemente 1,75 kg. Traje gris impecable, pelo negro recogido en una cola de caballo baja. Gafas de montura fina. Maletín de cuero. Se presentó. Soy doctora Verónica Andrade, abogada criminalista. ¿Puedo hablar con la señora Valente? Mamá fue a llamarme. Bajé las escaleras desconfiada. Yo no había contratado a ningún abogado. No necesito representación legal, dije. No fui acusada de nada. Ella sonrió. Era una sonrisa extraña. No era amigable, pero tampoco era hostil. Era la sonrisa de alguien que sabe cosas que tú no sabes. ¿Puedo entrar? Hesité. Pero la curiosidad venció. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Mamá ofreció café, que fue rechazado. Señora Valente. Verónica comenzó, abriendo el maletín y sacando una carpeta gruesa. Fui contratada por la familia de Marcelo Antúnez Ferreira. La madre de él, específicamente. Doña Neusa, mi estómago dio un vuelco. ¿Ellos quieren demandarme? Sí. Por daños morales. Alegan que su marido actuó en legítima defensa y que Marcelo era inocente. Quieren una indemnización de 2 millones de reales. Eso es absurdo. Marcelo aceptó dinero para matarme. Lo sé. Pero la familia alega desconocimiento. Dicen que su marido es el que está mintiendo, que falsificó las pruebas para librarse de una acusación de homicidio. ¿Y usted cree eso? Ella me miró directamente a los ojos. No, no lo creo. Y es por eso que estoy aquí.
No entiendo. Señora Valente, yo no trabajo para la familia Ferreira. Nunca trabajé. Estoy aquí porque su padre me ayudó una vez, hace muchos años. Y yo prometí que si algún día su hija necesitaba ayuda, yo estaría allí. Mi padre, Verónica asintió. Su padre, Otavio Valente, ingeniero civil. Hace 30 años, él estaba supervisando la construcción de un presidio en la zona oeste. Yo era una abogada novata. Había cogido un caso de un recluso que estaba siendo acusado falsamente de participar en una rebelión. Necesitaba un ingeniero para testificar sobre la ubicación de las cámaras de seguridad que probarían que mi cliente estaba en otro lugar en el momento de los hechos. Su padre testificó, aun sabiendo que eso iba a irritar a sus jefes. Él arriesgó su carrera para salvar a un hombre inocente. Gracias a él, conseguí absolver a mi cliente. Lágrimas ardieron en mis ojos de nuevo. Aquello tenía todo que ver con mi padre. Él siempre fue así. Justo, honesto, correcto, incluso cuando dolía. Entonces usted se está ofreciendo a defenderme. No solo defender. Voy a destruir la acción de ellos. Y voy a garantizar que Gustavo y Marceline paguen por todo lo que hicieron. Ella abrió la carpeta. Porque, verá, hice mi propia investigación y descubrí cosas que la policía todavía no sabe. ¿Cómo qué? Marceline no es entrenadora personal. Quiero decir, tiene los diplomas. Pero esa no es su profesión real. Ella es estafadora. Opera desde hace al menos 8 años. Seduce a hombres casados. Generalmente hombres con dinero. Manipula. Crea situaciones, empuja hacia esquemas. Ya resultó en 4 divorcios documentados, 2 casos de bancarrota y otro caso donde el hombre casi fue preso por fraude fiscal. ¿Cómo descubrió eso? Tengo contactos, investigadores privados, conocidos en la policía. Junté las piezas. Ella abrió un sobre y esparció fotos en la mesa. Estas son las víctimas anteriores. ¿Reconoce a alguien? Miré las fotos. No conocía a ninguno de los hombres. Pero todos tenían algo en común. Estaban bien vestidos, bien cuidados. Tenían cara de quien tenía dinero. Ella elige a las víctimas con cuidado, Verónica explicó. Siempre hombres en momentos vulnerables, crisis de mediana edad, problemas en el matrimonio, estrés financiero. Ella entra, ofrece atención, validación, se vuelve indispensable. Y después, cuando ya tiene control emocional, comienza a plantar ideas, como la idea de matarme. Exactamente. Y Marcelo, también investigado. Marcelo tenía antecedentes, asalto a mano armada con 18 años, cumplió 3 años. Salió, reincidió con 24. Extorsión, más 2 años. Posesión ilegal de arma, libertad condicional. En los últimos años trabajaba como cobrador para usureros, gente peligrosa. Ella mostró otra foto. Este es Valdomiro Chávez, conocido como Vado, uno de los mayores usureros de la zona este. Marcelo trabajaba para él y le debía mucho. ¿Cuánto? 300,000 reales, con intereses acumulando 5% al mes. Entonces, cuando Gustavo ofreció 200,000, Marcelo lo vio como una tabla de salvación. Sí. Él aceptó porque era literalmente cuestión de vida o muerte. Si no pagaba a Vado, sería asesinado. O peor, su familia sería alcanzada. Marcelo tenía una hermana de 20 años, estudiante de enfermería. Vado ya la había amenazado. Entonces, todo el mundo en esta historia estaba desesperado. Desesperado lo suficiente para planear un asesinato. Verónica cerró la carpeta. Es por eso que voy a ayudarte. No solo porque le debo a su padre,
sino porque usted es la única víctima real en esta historia. Y merece justicia. Ella se quedó. Durante semanas, Verónica trabajó conmigo construyendo el caso. Recopilamos evidencias, entrevistamos a testigos. Descubrimos que Gustavo había comenzado a tener problemas financieros serios 6 meses antes, exactamente cuando conoció a Marceline. Él había hecho malas inversiones. Apostó en criptomonedas que se desplomaron. Perdió 230,000 reales en 3 meses. Después comenzó a pedir préstamos para cubrir las pérdidas. Estaba debiendo 180,000 al banco, más 50,000 en tarjetas de crédito. Estaba hundiéndose. Y yo no sabía nada de eso porque teníamos cuentas separadas. Yo pagaba la casa, los gastos de Julia, mi parte de las cuentas. Él pagaba la suya. O al menos eso creía yo. En realidad, él estaba usando tarjetas de crédito para pagar tarjetas de crédito. Una espiral descendente. Marceline había percibido su vulnerabilidad. Se había acercado exactamente en el momento justo. Había ofrecido no solo sexo, sino una fantasía completa. La fantasía de empezar de nuevo, de ser libre, de tener dinero sin esfuerzo. Y mi muerte era la clave para todo eso. El juicio fue marcado para 8 meses después del incidente. 8 meses de terapia intensiva. 8 meses de Julia teniendo pesadillas y despertando gritando. 8 meses de yo teniendo ataques de pánico cada vez que tocaban el timbre. 8 meses de reconstruir mi vida pedazo por pedazo. Volví al trabajo 4 meses después. Marina y Carlos lo habían mantenido todo funcionando. Sauron esperó pacientemente. Retomamos el Alto Vale. Me sumergí en el trabajo como si fuera agua y yo me estuviera muriendo de sed. Porque trabajar era mejor que pensar, mejor que recordar. Vendí la casa. No conseguía volver a entrar en ella incluso después de la limpieza profesional. Incluso después de que repintaran todo. La memoria estaba impregnada en las paredes. Compré un apartamento en un edificio nuevo. 15º piso. 3 habitaciones. Balcón con vista al parque. Seguridad 24 horas. Portería electrónica. Cámaras en todos los pasillos. Julia eligió su habitación. Decoramos juntas, intentando crear algo nuevo, algo que no tuviera fantasmas. Cuando el día del juicio finalmente llegó, yo estaba preparada. O creía que lo estaba. El foro criminal era un edificio gris e imponente en el centro de la ciudad. Subimos las escaleras. Yo, Julia, mamá y Verónica. Reporteros intentaron abordarnos, pero Verónica los apartó con una única palabra cortante. La sala del jurado estaba abarrotada. Gustavo estaba sentado en la mesa de la defensa, flanqueado por 2 abogados que su familia había contratado. Él había adelgazado. Mucho. El traje le quedaba grande. El rostro estaba hundido, ojeras profundas. Cuando me vio entrar, bajó los ojos. No pudo mirarme. Marceline estaba en otra mesa. Ella también había cambiado. El pelo rubio había crecido y estaba recogido en un moño simple, sin maquillaje, usando un vestido azul marino discreto, claramente intentando parecer inocente, vulnerable. Pero cuando me miró, vi en sus ojos rabia, odio, como si yo fuera culpable por ella estar allí. El juez entró. Doctor Antonio Silveira, 60 y tantos años. Pelo completamente blanco. Expresión severa. Tenía la reputación de ser justo, pero implacable. El Ministerio Público fue representado por la fiscal doctora Cintia Rodríguez, una mujer de 40 años, competente, conocida por su tasa de condena del 87%. Verónica me había asegurado que era buena señal.
El juicio comenzó. La fiscal presentó las evidencias. Los mensajes de texto entre Gustavo y Marceline. Cientos de ellos, leídos en voz alta para el jurado. Cada mensaje era como una puñalada renovada. Oír a alguien leyendo palabras como amor, mi vida, no aguanto más fingir, dirigidas de mi marido a otra mujer, en un tribunal lleno de extraños, era humillante de una forma que yo no había anticipado. Después vinieron los registros bancarios. La transferencia de 50,000 reales de Gustavo a Marcelo, 2 semanas antes del incidente. El abogado de Gustavo intentó argumentar que era un préstamo personal. Pero la fiscal presentó mensajes que claramente describían como pago por un servicio. No había forma de negarlo. Se llamaron a testigos, colegas de trabajo de Gustavo que testificaron sobre el cambio de comportamiento de él. Una colega dijo que él había mencionado estar con problemas financieros. Otro dijo que Gustavo había preguntado casualmente sobre seguros de vida, cuánto tiempo tardaba en procesar un beneficio en caso de muerte accidental. La defensa de Gustavo intentó pintarlo como víctima. Dijeron que él estaba bajo presión financiera extrema, que había tenido un colapso nervioso, que Marceline lo había manipulado, que él había cambiado de idea e intentado impedir el crimen. Y cuando Marcelo apareció para extorsionar más dinero, Gustavo actuó en pánico y legítima defensa. Verónica destruyó esos argumentos uno por uno. Ella presentó pericia forense mostrando que Marcelo había sido golpeado por la espalda primero, que no había marcas defensivas en sus manos compatibles con alguien que estaba atacando, que el cuchillo había sido puesto en su mano después de la muerte. Ella llamó a un perito en psicología que testificó que Gustavo no presentaba señales de trastorno mental que pudieran disminuir su capacidad de discernimiento. Marceline tuvo juicio separado, pero simultáneo. Su defensa intentó alegar que ella era solo la amante, que no sabía del plan real. Pero los mensajes contaban otra historia. Verónica había encontrado mensajes borrados que los peritos de tecnología recuperaron. Mensajes donde Marceline sugería formas de hacer parecer accidente, donde ella investigaba sobre venenos no detectables, donde ella presionaba a Gustavo a actuar pronto. Fui llamada a testificar en el cuarto día. Subir a ese estrado de testigos y hacer juramento fue una de las cosas más difíciles de mi vida. La fiscal me guió a través de las preguntas. Yo conté sobre los últimos 6 meses, los cambios en el comportamiento de Gustavo, el distanciamiento, las mentiras que ahora tenían sentido. Entonces el abogado de Gustavo tuvo su oportunidad de interrogarme. Intentó hacerme admitir que yo era ausente, que estaba más enfocada en el trabajo que en el matrimonio, que quizás había descuidado a mi marido. Verónica objetó repetidamente. Pero algunas preguntas pasaron. Señora Valente, ¿es verdad que la señora trabajaba hasta tarde frecuentemente? Sí, soy arquitecta. A veces los proyectos requieren horas extras. ¿Y su marido se quejaba de eso? A veces. ¿Es verdad que la señora ganaba más que él? Sí. ¿Eso causaba tensión en el matrimonio? No, no de mi parte. ¿Sí causaba de la parte de él? Él nunca lo expresó directamente. El abogado estaba intentando construir una narrativa donde Gustavo era un hombre emasculado, presionado, que había cometido un error. Pero el jurado no lo estaba comprando. Yo veía en sus expresiones, especialmente las mujeres. Ellas entendían que nada justificaba planear el asesinato de tu esposa. Julia testificó. Aquello fue la parte más difícil. Mi hija de 15 años sentada en aquel estrado, voz temblorosa, contando cómo llegó a casa de la escuela aquel día y encontró a su padre cubierto de sangre, cómo él gritó para que ella llamara a emergencias, cómo ella vio el cuerpo. El abogado de Gustavo intentó ser amable con ella,
Pero Julia fue firme. ¿Tu padre te dijo algo en aquel momento? Él dijo que había hecho algo terrible, que había arruinado todo, que lo sentía mucho. ¿Él demostró arrepentimiento? Él estaba llorando. Pero yo no sé si era arrepentimiento por haber matado a aquel hombre o arrepentimiento por haber sido atrapado. La sala se quedó en silencio. Incluso el juez pareció conmovido. Después de 9 días de juicio, llegó la hora de las alegaciones finales. La fiscal fue magistral. Ella resumió todo el caso en 20 minutos de argumentación precisa. Ella pintó un cuadro claro. Un hombre endeudado, influenciado por una mujer manipuladora, planeó fríamente el asesinato de su propia esposa por dinero. Cuando el plan se salió de los carriles, él mató al ejecutor para cubrir sus rastros. La defensa intentó apelar a la emoción. Habló sobre un hombre que cometió errores, pero que no era un asesino de corazón frío, que había arrepentimiento genuino, que merecía una oportunidad de redención. El jurado se retiró a deliberar. Esperamos 3 horas y 46 minutos. Cada minuto era una eternidad. Julia estaba agarrada a mí. Mamá rezaba en voz baja. Verónica estaba calma, confiada. Cuando el jurado volvió, todos se levantaron. El portavoz era un hombre de mediana edad, profesor universitario. Él leyó el veredicto. En el caso del Ministerio Público versus Gustavo Enrique Valente, en cuanto a la acusación de tentativa de homicidio calificado mediante pago a tercero, el jurado considera al reo culpable. En cuanto a la acusación de homicidio doloso, el jurado considera al reo culpable. Julia comenzó a llorar. Eran lágrimas de alivio. Yo también lloré. Lágrimas que había contenido durante meses, finalmente saliendo. El juez pronunció la sentencia. 28 años de reclusión en régimen cerrado, sin derecho a la progresión de régimen durante los primeros 12 años. Gustavo se desmoronó. Intentó mirar a Julia. Pero yo giré el rostro. No tenía nada que decirle. Marceline fue sentenciada enseguida. 12 años de reclusión en régimen cerrado por participación en tentativa de homicidio calificado. Ella gritó que era injusto, que ella era inocente, que había sido engañada. Pero nadie la creyó. La familia de Marcelo había demandado pidiendo 2 millones de reales. El proceso fue juzgado 2 semanas después. Verónica presentó toda la evidencia de los antecedentes criminales de Marcelo, las deudas con usureros, el hecho de que él había aceptado dinero para cometer un homicidio. El juez desestimó la petición. Determinó que Marcelo estaba en flagrante cuando fue asesinado, que no había responsabilidad civil de mi parte o de Gustavo en el caso específico de la muerte, considerando las circunstancias. La familia recurrió. El recurso fue negado. Intentaron llevarlo al Tribunal Superior. Negado nuevamente. Eventualmente desistieron, pero la victoria en los tribunales no significaba que todo estaba resuelto. Julia continuaba teniendo pesadillas. Ella desarrolló ansiedad severa. Tenía ataques de pánico en la escuela. Tuvimos que sacarla de las clases presenciales y ponerla en enseñanza a domicilio durante 6 meses. Su psicóloga, doctora Amanda, trabajó intensamente con ella. EMDR, terapia cognitivo-conductual. Todo. Yo también luchaba. Tenía flashbacks. Veía sangre donde no la había. Tenía miedo irracional de que alguien me iba a lastimar. No conseguía dormir sin medicamento. No conseguía relajarme. Estaba siempre alerta, siempre esperando la próxima tragedia. Doctora Lucia, mi terapeuta, me ayudó a entender que yo estaba con trastorno de estrés postraumático. TEPT. Lo mismo que los soldados desarrollan después de la guerra. Porque lo que me pasó fue una guerra. Una guerra en mi propia casa,
contra la persona en la que más confiaba. El tratamiento fue largo, duro. Hubo días que quise rendirme, días que parecía más fácil simplemente dormir y no despertar. Pero Julia me necesitaba. Y mamá me necesitaba. Y, sorprendentemente, yo me necesitaba a mí misma. El proyecto Alto Val fue concluido 18 meses después del juicio. La inauguración fue hermosa. Torres imponentes contra el cielo azul, jardines exuberantes, espacios amplios, llenos de luz. Mi nombre estaba en la placa de inauguración, Sarafina Valente, arquitecta responsable. Lloré cuando lo vi, porque aquello representaba más que un edificio. Representaba supervivencia. Representaba que incluso después de que todo se desmoronado, yo había conseguido crear algo hermoso, algo permanente. Julia mejoró gradualmente. Volvió a las clases presenciales en el segundo año de la escuela secundaria. Hizo nuevos amigos, amigos de verdad, que no preguntaban por su padre, que simplemente la aceptaban. Ella comenzó a hablar sobre la universidad. Dijo que quería estudiar psicología, que quería ayudar a personas que pasaron por traumas. Yo nunca fui tan orgullosa. 2 años y medio después del juicio, volví a salir con alguien. No fue fácil. La idea de confiar en alguien nuevamente era aterradora. Pero doctora Lucia me animó. Dijo que yo no podía dejar que lo que Gustavo hizo me robara la capacidad de amar de nuevo. Conocí a Daniel en un lugar inesperado, un grupo de apoyo para supervivientes de trauma. Él era viudo. Había perdido a su esposa, Patricia, en un accidente de coche 3 años antes. Ella estaba volviendo del trabajo. Una noche lluviosa, un camión perdió el control. Murió al instante. Daniel se había quedado con sus 2 hijos, un niño de 13 y una niña de 10. Nos sentábamos en el mismo círculo todas las noches de jueves en un salón de una iglesia en el barrio Jardín América. Otras 8 personas participaban, cada una con su historia de pérdida y dolor. Al principio, yo solo escuchaba. No conseguía hablar. Pero después de algunas semanas, comencé a compartir. Y Daniel escuchaba. Él realmente escuchaba. Después de un mes, él me ofreció llevarme a casa después de una sesión particularmente difícil, donde yo había llorado durante 40 minutos sin parar. Yo acepté. Conversamos en el coche, sobre pérdida, sobre culpa, sobre lo difícil que es despertar cada día y elegir continuar. Él no intentó besarme, no pidió mi número. Apenas dijo, agradezco que hayas compartido tu historia. Me hace sentir menos solo. Aquello fue el comienzo. Empezamos a tomar café después de las sesiones. Después se convirtió en cena. Después se convirtió en caminatas en el parque los domingos. Todo despacio, sin prisa, sin presión. Daniel era amable de una forma que yo había olvidado que existía. Él preguntaba cómo fue mi día, y realmente quería saber. Él recordaba cosas pequeñas que yo mencionaba. Él no se irritaba si yo tenía un ataque de ansiedad. Apenas me sujetaba la mano y respiraba conmigo hasta que pasaba, pero confiar fue difícil. Cada vez que él cogía el móvil, mi corazón se aceleraba. Cada vez que él decía que iba a llegar tarde, yo entraba en pánico. Cada vez que él hablaba con otra mujer, celos verdes y feos me consumían. Él entendía. No se ofendía. Me mostraba el móvil cuando yo se lo pedía. Me mandaba mensaje avisando dónde estaba. Me presentó a todas sus amigas, dejando claro que eran solo amigas. Nunca dio motivo para la duda. Aún así, llevó casi un año hasta que conseguí decir «te amo». Porque decir «te amo» era vulnerabilidad, era riesgo, era abrir de nuevo aquel lugar dentro de mí que Gustavo había destrozado. Pero Daniel esperó. Y cuando yo finalmente lo dije,
en una noche fría de julio, acurrucados en el sofá de su casa, después de que los niños durmieran, él lloró. Él lloró, y me sujetó y dijo, «Yo también te amo, y voy a pasar todo día probando que puedes confiar en mí». 3 años después del juicio, Daniel me pidió matrimonio. No fue nada extravagante. Estábamos en la cocina de su apartamento, preparando la cena juntos. Pasta a la boloñesa. Julia estaba allí, junto con sus hijos, Lucas y Sofía. De repente él apagó el fuego, se arrodilló en medio de la cocina y sacó una cajita del bolsillo. «Sarafina», él dijo, «yo sé que pasaste por lo peor que una persona puede pasar. Yo sé que confiar de nuevo fue la cosa más valiente que jamás hiciste. No puedo prometer que nada malo va a pasar, porque la vida es impredecible. Pero puedo prometer que yo nunca, nunca voy a traicionarte. Nunca voy a lastimarte a propósito. Nunca voy a poner nada por delante de ti y de nuestra familia. ¿Te casas conmigo?» Yo miré a aquel hombre bueno, honesto, decente, y me di cuenta de que sí. Sí, yo quería casarme con él. Quería construir una vida con él. Quería elegir creer que no todo el mundo es como Gustavo. «Sí», yo dije. «Sí, me caso contigo». Julia gritó y corrió a abrazarme. Lucas y Sofía saltaron de alegría y Daniel me sujetó tan fuerte que apenas conseguía respirar. Nos casamos 6 meses después. Fue una ceremonia pequeña en un jardín botánico. Apenas familia y amigos cercanos. 40 personas. Julia fue mi dama de honor. Lucas y Sofía fueron paje y damita. Mamá lloró la ceremonia entera. Verónica estaba allí, sentada en la primera fila, sonriendo orgullosa. No fue un cuento de hadas. No fue perfecto. Pero fue real. Y fue mío. Mi comienzo de nuevo. Mi segunda oportunidad. Gustavo todavía está preso. Julia lo visita 2 veces al año. Ella dijo que necesitaba hacerlo. No por él, sino por ella. Porque necesitaba mirarlo a los ojos y perdonar. No perdonar en el sentido de olvidar o aceptar, sino perdonar en el sentido de liberar la rabia que la estaba envenenando. Yo nunca lo visité. Y nunca lo haré. No tengo nada que decirle. Él me envió una carta, hace 3 años. 20 páginas manuscritas pidiendo disculpas, explicando, suplicando perdón, diciendo que piensa en mí todos los días, que se arrepiente de cada decisión que tomó. Yo no la leí. Verónica la leyó para mí, resumidamente. En caso de que tuviera algo legalmente relevante. No lo tenía. Era apenas un hombre destruido intentando aliviar su propia conciencia. Le dije a Verónica que la archivara. No respondí. Marceline salió después de cumplir 8 años por buen comportamiento. Leí en un periódico que ella se mudó a otro estado. Aparentemente trabaja como cuidadora de ancianos ahora. Espero nunca cruzarme con ella nuevamente. Si me cruzo, no sé lo que haría. Parte de mí quiere gritar. Parte de mí quiere simplemente girar e irme. Porque ella no merece ni un segundo de mi energía. La casa donde todo pasó fue vendida. Una familia nueva vive allí. La revistieron toda. Cambiaron completamente el interior. Espero que sean felices allí. Espero que no sientan los fantasmas que yo todavía siento cuando paso por la calle. Hoy, 7 años después de aquella llamada que cambió mi vida, miro hacia atrás y veo 2 versiones de mí. La Sarafina de antes y la Sarafina de después. La de antes era ingenua, confiaba fácilmente, creía que el amor era suficiente, que las personas buenas siempre permanecen buenas. La de después es más cautelosa, más fuerte.
más consciente de que los seres humanos son complejos y a veces monstruosos, que la traición viene de donde menos esperamos, que la confianza es una elección diaria, no una garantía. La de antes no habría sobrevivido a lo que pasé. La de después no solo sobrevivió, sino que reconstruyó, ladrillo por ladrillo, día por día, lágrima por lágrima. Mi carrera floreció, gané premios, fui portada de una revista de arquitectura, di conferencias en universidades sobre diseño sostenible. El Alto Val se convirtió en caso de éxito. Otros inversores me buscaron. Abrí mi propia oficina. Contraté a Marina como socia. Julia se graduó en psicología con honores. Abrió un consultorio especializado en trauma. Trabaja con víctimas de violencia doméstica, de abuso, de pérdida. Ella transformó su dolor en propósito. Toda semana me llama y me cuenta sobre un paciente al que ayudó a reconstruir la vida. Y yo lloro de orgullo. Daniel y yo construimos una familia mezclada hermosa. Lucas, Sofía y Julia son como hermanos de verdad. Pelean, ríen, se apoyan. Compramos una casa juntos. Yo misma la diseñé. Espacios abiertos, mucha luz, un jardín grande donde hacemos barbacoas los domingos. Mamá finalmente vendió su casa y se mudó a un apartamento más pequeño cerca de nosotros. Ella cuida de los nietos, hace sus bordados, cultiva sus orquídeas. Ella dice que está orgullosa de la mujer en que me convertí, que papá estaría orgulloso también. Y yo lo creo, porque sobrevivir no es apenas continuar respirando. Sobrevivir es despertar cada día y elegir vivir. Elegir amar. Elegir confiar incluso cuando la confianza fue rota. Elegir construir incluso cuando todo fue destruido. Aquella llamada de Gustavo aquella mañana de martes podría haber sido el final de mi historia. El hombre que yo amaba había planeado mi muerte. Había contratado a un asesino. Había elegido dinero en vez de mí. Esa verdad todavía duele. Quizás duela siempre, pero no fue el final. Fue el inicio de una jornada difícil, dolorosa, pero necesaria. El inicio de descubrirme a mí misma, de descubrir mi fuerza, de descubrir que yo soy más que la esposa de alguien, más que la víctima de alguien. Yo soy Sarafina Valente, arquitecta, madre, esposa, superviviente, y estoy aquí, todavía de pie, todavía creando, todavía amando, todavía viva. Y eso, al final de cuentas, es la mayor venganza. No contra Gustavo, porque él no merece ni mi odio, sino contra la oscuridad que casi me engulló. Yo sobreviví, yo vencí, y continúo venciendo todos los días. Si has llegado hasta aquí conmigo, gracias. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser testigo de mi dolor y mi superación. Si estás pasando por algo parecido, quiero que sepas, tú también vas a sobrevivir. Va a doler, va a parecer imposible, pero tú eres más fuerte de lo que imaginas, y al otro lado de ese dolor existe vida, existe alegría. Existe un nuevo comienzo. No dejes que la traición de alguien te robe tu futuro. No dejes que la oscuridad venza. Continúa. Un día a la vez, un paso a la vez. Y eventualmente vas a mirar hacia atrás y darte cuenta de cuánto caminaste. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like. Comenta aún si te quedaste hasta el final. Y suscríbete al canal para más historias de justicia y superación. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Porque, a veces, saber que alguien sobrevivió es lo que nos da fuerza para sobrevivir también. Nos vemos en la próxima.